Entonces, los alumnos nos piden tips, ¿viste? ¿Y cómo hago para un móvil? Bueno, es un proceso, son procesos largos de práctica, pero también es verdad que se pueden dar algunas herramientas para zafar, si no se te ocurre un super final para abrir bien una columna, si no estás muy, muy iluminado, como para presentar noticias, para saltar un poco la grieta, digamos, si no te querés meter en problemas, bueno, cosas prácticas. Yo la había planteado en dos partes. Una tiene que ver con, bueno, sabemos que el tema es comunicar noticias, y comunicar noticias se puede dar principalmente en la radio, sobre todo, solo cuando estás, por ejemplo, en muchísimas radios del interior del país que quizá no tienen presupuestos para bancar un magazine o un programa. ¿Qué hacen? Toman un locutor o un periodista y le asignan un turno, y ese locutor o periodista va surfeando ese turno con los contenidos que puede manotear, sin presupuesto. Y casi siempre son, nada, la web y las páginas de noticias. Así que eso es la primera parte, que también tiene un apartado especial para todo lo que es móviles, que si bien hoy sabemos que ese trabajo está muy restringido, lo quise incluir porque muchas veces es a través del móvil que uno puede meterse en un medio, como que es un laburo que permite la inserción de los más nuevos, los recién recibidos van primero al móvil y después, si se desempeñan bien en el móvil, pasan para el piso, así que también incluí móvil. Y la otra mitad tiene que ver con el magazine, que sí es un formato un poco más caro de hacer, porque son varios integrantes. También es una puerta de entrada bastante común al mundo de la radio. Así que bueno, esas serían las dos mitades. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de empezar o cómo querés hacer. A mí me gustaría saber, me da mucha curiosidad saber a qué carrera pertenecen, si quieren dejarlo en el chat, si quieren abrir el micrófono y hacer una pequeña presentación, como también para tener una idea si los contenidos van a tener que ver con un nivel, digamos, de conocimiento que ustedes ya vienen trabajando en la carrera, o si de verdad estas técnicas vocales es algo novedoso para ustedes, porque tienen mucha práctica del contenido, como pasa, por ejemplo, en periodismo, pero poca práctica ante el micrófono, o les gustaría reforzar en este sentido. Mira, por ejemplo, acá ya tenemos. Ingresante de periodismo, Gabriel, por ejemplo. NASA, sabemos que es locución. Tomás, locución. Producción audiovisual, mira, Iván. Creo que ahí va a haber un mix. Me da la sensación también por los nombres que estoy viendo. Buenísimo. Está muy bien, está muy bien. Vale para todos, porque hoy el día es muy cruzado la inserción en los medios, y un locutor puede ejercer labores que son por lo general propias de un periodista y viceversa. Y ni hablar todo lo que es la comunicación audiovisual en las nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre una colegiatura, un estudio te da más apoyo, pero en realidad lo puede ejercer cualquiera, y se diferencian los que mejor preparados están. Así que bueno, periodismo, primer año, dicen por ahí. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. No sé por dónde querés empezar. ¿Por solo en una radio en el interior del país o magazine? ¿Qué te parece que comencemos, Belén? Me parece que la parte, el magazine es como la segunda parte, me parece, ¿no? Porque hay una condensación de contenidos. Si podemos empezar por lo individual, creo que sería más progresivo. Dale. Sí, armamos esta. Voy a presentar a la pantalla, ¿sí? Si en algún momento hay algún problema de conexión o algo, me avisan y modifico lo que haya que modificar. Sí, pensamos yo pensé esta presentación. Sí, básicamente hablando con exalumnos que me decían, bueno, sí, me recibí pensando que podía trabajar en Capital o en un gran medio, y capaz, nada, me enamoré, me fui a vivir a Villa Gesell y me contrataron de la radio de Villa Gesell y soy feliz y estoy ahí. O sea, y eso se da poco porque por lo general uno tiende a pensar que va a trabajar en una radio de Capital. Así que tengo algún pequeño problema para
compartir la pantalla, no sé por qué, ahí voy de nuevo. Sí, estoy abriendo las preferencias del sistema, qué raro. Abrir, bien, no sé si en un segundo estoy, voy a intentar de nuevo. A ver. Si no me pasás lo puedo compartir yo, si te parece. Qué Si no raro. necesitas. Sí, pero me preocupa. Para lo que Pero bueno, viene, tengo que dar clases apreté. mañana, pasado. ¿Será quizá porque no soy la que creó la sala? ¿Será eso? Puede ser. ¿Querés salir y entrar como locución? ¿No? Puede ser. ¿Cómo sería eso? Tenés que loguearte con locución@eteradistancia.com.ar. Ah, tendría que entrar con eso. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Mientras yo salgo y vuelvo a entrar, vayan juntando preguntas para Belén. Yo les voy a decir cuáles son los temas. Comunicar noticias, leer portadas de páginas web, porque ya portadas de papel no se leen, pero sí, cómo comunicamos esas noticias. No redacción, que lo va a dar, que se ve en otras partes, sino cómo convertir ese lenguaje gráfico en lenguaje audiovisual. Bueno, todas esas cosas. Cuando uno está solo frente a un micrófono y tiene que llenar con contenidos 3, 4 horas de aire y no tiene ningún tipo de presupuesto, no tiene compañeros, no tiene móvil, no tiene nada. Así que pregunten lo que quieran, yo voy a loguearme de otra manera para poder compartir la pantalla, ¿sí? Bien, bueno, imagino que aquellos y aquellas que están acá están con alguna inquietud respecto de esto que se ve mucho, se escucha mucho en los medios y se ve mucho en la tele, se escucha mucho en la radio, que es esta sensación de tener que sostener el aire con poca producción. Así que si quieren empezar a contar alguna, por qué están acá y cuál es el objetivo de para ustedes, ¿no? Lo que están buscando en esta charla. Ahí se ríen. Lo pueden dejar escrito en el chat también, ¿eh? Sí. Bueno, voy a tratar de asistir a Laura para que pueda compartir la pantalla. Ahí vengo. A ver. A ver. ¿Cómo va eso? Carlos, veo que estás en el trabajo, ¿no? Ahí Carlos, alumno de locución y además es médico. No, no soy contador. Ah, ahí está, doctor, pero Contador, en números. acá atrás los títulos, estamos luchando con eso. Así que bueno, ¿qué haces, Belén? Y buenos días a todos. Bien, ¿cómo fue la cursada este cuatrimestre? Diferente, pero bien, digamos. Diferente, pero bien. Bien. Sí. Con respecto a esta charla, ¿cuáles son las herramientas que pensás o que venías a buscar en esto de herramientas vocales para contar noticias en radio? Vos, sí. A ver, yo lo que vos dijiste recién, yo estoy trabajando mucho con una fonoaudióloga porque lo que me pasaba con Fabiana, porque lo que me pasaba es que me quedaba sin aire cuando leía un párrafo. Y la verdad que lo que me interesa es ver qué técnicas hay con respecto a eso para ir adquiriéndolas, digamos. Es muy interesante lo que decís, Carlos, porque no solamente en la charla de hoy, sino en la del jueves a las 20, que va a estar Fabiana justamente la fono, vamos a abordar también herramientas vocales para contar noticias en velocidad.
Pero por supuesto que cuando nosotros estamos haciendo un móvil y estamos leyendo un informativo, una de las principales preocupaciones de los locutores y de las locutoras es cómo hago para decir tanta cantidad de información, incluso leyendo una publicidad, en poca cantidad de tiempo. Cómo hago para articular, que se me entienda, y en principio empezar quizás a la inversa de lo que es para los periodistas, para los estudiantes de periodismo también, a la inversa de lo que es quizás una noticia escrita. Que la noticia escrita uno puede desarrollarla a lo largo de muchos renglones y quizás contar lo más importante en el segundo párrafo. Al contrario, en un móvil hay que empezar con, digamos, una gran oración, una gran frase que impacte al oyente y que diga, quiero seguir escuchando, ¿no? Si hay un futbolista que ha sido detectado con COVID positivo, bueno, quizás el primer nombre, el primer renglón tiene que aparecer el nombre del futbolista y después en qué condiciones fue detectado COVID positivo. Por ejemplo, ¿no? Cuando quizás en gráfica uno tiene más tiempo para desarrollar cómo fue el proceso, de dónde viene el futbolista, etc. O sea que la primera frase es la que vende. Y por no supuesto. quiero ir a mi profesión, pero la primera frase es la que vende, digamos. Sí. Y bien. Claro. Ahí Gabriel pregunta, a mí lo que me pasa es que me siento muy desprolija, Gabriela, perdón, me siento muy desprolija cuando tengo que sostener aire, repito, me sostengo en determinadas palabras y realmente después cuando me escucho lo siento y lo escucho muy desprolijo. Y ahí también el background que uno tenga de cultura general, de sinónimos, de las lecturas que uno ha hecho, y si sabe que va a hablar puntualmente de un tema, encontrar los sinónimos. Si vamos a decir COVID, decimos la especie, una cepa de coronavirus, decimos la enfermedad, decimos la pandemia, y tratamos de buscar previamente, antes de salir al aire, sinónimos si sabemos que vamos a hablar de un tema en particular y tenemos que repetirlo muchas veces. Está muy bien lo que decís. Uno no pretende la prolijidad absoluta cuando está al aire porque sabemos que es imposible, pero sí podemos sacar a grosso modo las cosas que, digamos, hacen esto de estirar los latiguillos, eso es como inaceptable. Entonces, sí, está muy bien lo que dice Gabriela, algunos tips como para poder, entre comillas, sostener el aire y que quede lo más prolijo posible. Eso lo vamos a ver. Luciana dice, sin llegar a ser un editorial de algún tema, poder llevar adelante una temática de un programa valiéndose de los elementos que se pueden generar. Bueno, al mismo tiempo, está bueno eso también, a medida que va avanzando el momento del aire, uno se va nutriendo de las entrevistas en vivo, de los móviles, del material, de la web, de lo que va surfeando, de lo que los productores le alcanzan. A veces uno mismo, una misma, es la productora. Entonces, lo que vas consiguiendo al aire y podés ir sumando información. Pero lamentablemente, muchas veces con una sola información, uno tiene que hacer 20, 25 minutos de aire y eso es tal cual, ¿no? Es surfear. Ahí está presentando Laura. Y Martina, supongo que hay que tener bien sabida la noticia para estar más seguro de lo que se va a decir. Está muy bien lo que dice Martina. Muchas veces te tiran un título y te mandan al aire también. Entonces, ¿cómo a partir de una noticia poder hacer un contexto, ¿no? Ahí te veo, Lau. Ya hay algunas preguntas interesantes en el chat y veo que empezaste a compartir la pantalla. ¡Opa! Están todos. ¿Qué habrá pasado? Bueno, no sé si esto va a andar, ¿eh? Si no, hablaré. Viejo y querido, hablar. Ahí está. Sí. Ay, qué momento. Digo, perdón a todos. Bueno, ¿ven pantalla? Sí, se ve. Única noticia, perfecto. Bueno, gracias Belén por bancarme, no sé qué pasó.
la tecnología a veces mete la pata. Antes que nada les digo, todos los que me quieran seguir, hay textos de práctica, etcétera, en Instagram, Locuprofe, Laura Katz. Bueno, eso ya para lo que quieran el día de mañana, a pasar por ahí, siempre subimos algunas cosas para locutores y periodistas. Bueno, antes que nada, informarse para informar. ¿Cómo es esto? Se lo habrán dicho, no se puede comentar y comunicar noticias si uno no está informado. Quizá los más jóvenes, los que están empezando, les cueste un poco, pero no se desanimen. Esto es como ver la novela de la tarde, ¿viste? Ves la novela, lo ves todos los días, lo vas siguiendo, lo entendés así. Llega alguien que no ve la novela, ¿qué pasó? No, es re complicado. Es lo mismo, las noticias se van encadenando. Sucede un hecho, después sucede un hecho que viene después, la consecuencia de esto, la cosa es como que va siguiendo como diferentes historias, y uno tiene como que entrar en esta rueda informativa, buscar diferentes y variadas fuentes de información. Esto es, no puedo leer siempre el mismo diario, más allá de la ideología que tenga, que está perfecto, tengo que saber qué agenda están marcando los otros medios, ¿sí? Y interesarse por todos los ámbitos de la actualidad. Nos encontramos mucho los docentes con chicos que dicen, no, yo espectáculos no hablo, o mujeres que dicen, no, yo de deportes no es lo mío. No, economía es muy complicado. Entonces terminan haciendo una lectura muy acotada de los portales y terminan siendo muy corto su accionar. Entonces sí, hacer el esfuerzo de meterse en otros ámbitos de la actualidad. No comprar verdades al libro cerrado, hay que perder un poco la inocencia en todo esto. No crean que algún medio no tiene algún interés particular. Todos los medios tienen intereses, todos los medios tienen su agenda, y no está bueno tampoco casarse, digamos, con un medio, decir, bueno, yo sigo a porque si lo dice página 12 seguro. Bueno, hasta ahí, cuidado, ¿sí? Incorporar la tecnología, esto hay algunos que no se los tengo ni que decir, pero bueno, como siempre hay gente que viene quizá de otros ámbitos, de la época del diario en papel, de la época en la que iban al bar a leer el diario en papel, cosa que ya no existe más, ni el diario, ni el bar, ni el papel, ni nada. Incorporar la tecnología, siempre recomiendo una aplicación que se llama Diarios Argentinos. Ahí están todos los diarios, se bajan la app en el celu, y todas las mañanas abren la app y van a tener todos los diarios, los nacionales, después tienen los regionales, después tienen discriminado economía, deportes, espectáculos, etcétera. Pero es muy importante que todas las mañanas lean por lo menos 4 o 5 diarios y vean las tapas de todos. Lo que antes era la tapa papel, la portada del diario, porque ahí es donde el medio estructura su discurso. Vamos por acá, vamos a pegarle a vamos a festejar por esto. Entonces es importante, repito, aplicación se llama Diarios Argentinos, muy simple, es liviana, no se asusten, la bajan y todos los días tienen todos los diarios. Además, por supuesto, de poder seguir en lo que es información. Twitter es un poco más adelantado, seguir en Twitter grupos de periodistas, a los medios mismos, a las radios mismos, pero también a periodistas individuales y a los protagonistas de las noticias, ¿no? Usar Twitter es muy interesante, y si no, bueno, la red que usemos, direccionarla de acuerdo a nuestro interés, no a nuestra ideología, porque si no me quedo informado, solo vieron que el algoritmo te tira lo que querés escuchar. Entonces, cuidado con también decir, bueno, yo tengo esta ideología, entonces sigo solo estos medios. No, tengo mi ideología, pero voy chusmeando un poco en qué andan los demás. Tratar de profundizar en los temas, con la lectura de noticias web, bueno, siempre nos quedamos a título, 2, 3 bajadas y ahí. Los temas son complejos, las problemáticas hoy en día son muy complejas y simplificarlas es un riesgo, así que ojo con esto. Lo ideal para profundizar un tema, pues, leer un libro de ese tema, un libro periodístico, un libro de historia política argentina, libros de análisis políticos, documentales, películas, si quieren, pero meterse en los temas desde diferentes ángulos para terminar de entender la noticia, ¿sí? Entonces, bueno, sin esto ni siquiera puedo abrir la boca. Tengo que estar informado para informar. Tenía un video que no lo voy a pasar, pero les digo por qué. Porque es un video sobre fake news, que es muy interesante, después si quieren les paso el link, pero no quiero que esto sea como una charla de debate sobre fake news, ideología, bueno, todo eso seguramente tendrán tiempo y es muy importante que lo hagan, pero no es en esta clase, ¿sí? Bueno, comentando las portadas, llegamos a una radio de cualquier punto del país, o hacemos radio web y queremos tener un contenido, generar contenidos para radio no es barato,
Y lo más barato que tenemos a mano, sí, es el celular o es la web. Entonces, tenemos que pasar ese lenguaje web o ese lenguaje del celular al lenguaje audiovisual, o sea, al auditivo, al sonido, que funcione en sonido. Si fuera una radio AM, claro, se sientan y redactan una noticia con formato para radio, con un título y 2 bajadas, la estructura clásica que ya conocemos, pero acá no tenemos ni siquiera ese tiempo de sentarnos a redactar. Entonces tengo que ir sobre la marcha, viendo cómo titularon y cambiando ese título para la radio. Si yo pienso que voy a leer la tapa así como la presenta el medio, voy mal, porque el medio tiene otras funciones, tiene otras directivas, tiene otros intereses y tiene otras herramientas. En principio tiene fotos, tiene videos que nosotros no tenemos. Imagínense un título de un diario que diga, esta es la cara del asesino. A nosotros no nos funciona porque no tenemos la imagen. También pasa cuando muchas personas van a trabajar al interior del país que los medios locales están tomados, como todo y como siempre, por la política, pero se nota mucho. Entonces terminan leyendo gacetillas de prensa de los funcionarios. Y bueno, el intendente llegó al pueblo, saludó a los demás, dijo que estaba muy contento, que en realidad es una noticia que tiene que ver con la actividad de esta persona. Bueno, de ahí también va a haber que sacar lo más importante. Y también, por supuesto, ir de más a menos en cuanto a la importancia de la noticia y ordenar el discurso. Una forma ideal de ordenar el discurso serían primero las noticias de actualidad, actualidad política, policiales, nacionales, si estoy en un medio nacional, pero si es un medio local, las locales pueden ir primero, luego las nacionales, luego las internacionales, por último, deportes, cultura. No puedo ir, vamos a la portada de tanto, ganó el Manchester United porque desperfila, digamos. Yo tengo que ir de las noticias más importantes y después las que van en lo que serían los diarios en los suplementos. Termino hablando de deportes, termino hablando de sociedad o de cultura, pero no puedo comenzar con esa noticia. Como tampoco la puedo intercalar, no puedo hacer, le pagamos a los acreedores externos, ganó el Manchester United, choque en ruta 2. O sea, eso es muy complejo de armar. Entonces, tengo que estar muy rápido y tengo que haberlo mirado antes para poder armar un discurso que tenga primero las noticias locales o nacionales, con sus policiales y políticas, después las internacionales y después sí lo que serían los suplementos, digamos, deportes, cultura, espectáculos y eso. Si no puedo obviar y no puedo negar la foto o el video, pues lo voy a tener que describir. Y no es tan difícil. En la imagen vemos una mujer llorando porque le robaron la cartera. ¿Está? Pero si yo no digo eso y tiro el título, así sufren las madres con los robos, estoy haciendo primero un título que es para gráfica, poniéndolo en radio y tampoco haciendo referencia a la imagen. Es tan simple como decir, en la imagen vemos tal cosa. Contá lo que ves en la imagen y si no, también puedes decir, en la publicación se incluye un video de etcétera, etcétera. Pero no hagan de cuenta que no está, porque por algo está porque viene a sumar a las portadas o a los portales web. Citar la fuente es fundamental, sobre todo si no se quieren meter en líos y no quieren quedar como atrapados en la grieta. ¿Por qué? Porque las miradas son tan diferentes sobre los mismos temas, que si yo leo 2 portales, leo Página, después leo Clarín, pero no digo que es Página, y después no digo que era Clarín, va a parecer que estoy francamente esquizofrénico. Pues primero voy a decir, Cristina es la líder del justicialismo y una gran líder. Cristina es una chorra que... No se puede, una persona no puede pensar esas 2 cosas a la vez y comunicar esas 2 cosas a la vez. Entonces, ¿qué hago? Para Página 12, Cristina esto, y el fondo esto, Alberto Edra. Para Clarín, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si lo puedo decir 2 veces para evitar problemas con la gerencia y con los oyentes, mejor. Esta es la portada del diario La Nación. Así pasaban las noticias más importantes según el diario La Nación. No solo es importante citar la fuente por una cuestión de que el oyente tiene que saber de dónde viene, sino porque a veces las fuentes son tan dispares que queda un bloque muy poco heterogéneo al oído del oyente, y eso es grave. Entonces, citen la fuente, no tengan miedo, no tengan vergüenza, es lo que corresponde,
Y recuerden una vez más que trabajamos con la atención dividida del oyente. No nos está prestando el 100% de su atención. O sea que lo más probable es que si dije, esta es la portada del diario La Nación, se haya olvidado o no lo haya escuchado, no haya prestado atención. Entonces no está mal volver a decirlo al final, ¿sí? Y cuidado con todas las promociones propias del medio. Que me llegan 2x3 trabajos prácticos de todo el país diciendo, participar del sorteo de Crónica TV por los cubiertos para el asado, todo ese tipo de cosas. No, y están en todos los diarios, ¿eh? No te pierdas el suplemento de La Nación, del aeromodelismo, todo eso no va, sáquenlo. Eso es una promoción, está en el medio y si quieren promocionar, que hagan publicidad en la radio, pero no, sáquenlo, evítenlo a toda costa, ¿eh? Y esto que les decía, en resumidas cuentas, pasar del lenguaje gráfico al radiofónico. Tenemos como que hacer una conversión, eso es lo más difícil, pero empieza por perderle un poco el respeto al lenguaje gráfico, ¿sí? El lenguaje gráfico funciona para la gráfica, pero si yo lo voy a estar repitiendo como un loro, voy a generar demasiada distancia con el oyente. Además de todo esto, necesito conectores del discurso, no puedo hacer una noticia. Alberto Fernández se mostró contento por el cierre de la negociación de la deuda. Hubo un choque en Panamericana. No, porque se mezcla y volvemos a insistir, no trabajamos con la atención completa del oyente. ¿Qué necesito para unir esas dos noticias? Conectores del discurso, ¿sí? Por otra parte, antes que nada, cambiamos de tema, en resumen, ¿se entiende? Necesitamos esos conectores que nos permitan ir de una noticia a otra sin que sea una locura. Y acá es un punto que quería resaltar. Tenemos que presentar y decir todo el tiempo, presentar y decir. ¿Cómo es esto? Hablamos de fútbol, Messi va a jugar el sábado, ¿está? Hablamos de fútbol, sería la presentación, Messi va a jugar el sábado, sería la noticia. ¿Se entiende? Si yo solo digo, Messi va a jugar el sábado, no estoy presentando. Presentar es conducir, y si estoy conduciendo, tengo que ir guiando al oyente por los diferentes aspectos de la actualidad. Entonces digo, en el ámbito internacional, Brasil, tal cosa. En el ámbito nacional, en cuanto a deportes, cambiamos de tema. Por último, todos estos son conectores del discurso y es asombroso lo poco lo que les cuesta, digamos, incluirlos. Si no están muy finos, muy despabilados, digan otro tema, además, y seguimos, ¿sí? Por otra parte, por otro lado, con que tengan 4 o 5 a mano, siempre van a servir para que esto sea un bloque y no un montón de noticias que voy tirando. ¿Por qué? Porque esto no es como cuando leo noticias en la radio que ya las redacté, entonces subo bajo cortina, me tiro otra noticia y así. Acá estoy conduciendo un espacio informativo, entonces necesito justamente ir por este espacio presentando a quienes llegan. Es como entrar a una fiesta. Hola, te presento a Martincito. Por otra parte, también está Josecito. No digo, Martincito, Josecito. No, voy conduciendo, voy llevando al oyente por los diferentes temas con estos conectores del discurso. Si tengo mejor vocabulario, buenísimo. Si soy un poco corto, bueno, en resumidas cuentas. Por otra parte, otro tema, además, también en el ámbito deportivo, en el ámbito del mundo del espectáculo, y voy incluyendo los titulares web. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Estamos? Sí, ahí les compartí también el Prezi para que lo tengan ellos. Vean el video ya que están, que está muy interesante. Bien, hagamos de cuenta que tenemos plata, tiempo, algún amigo que se copó y nos va a dar una mano en la producción. ¿Qué necesitamos? ¿Qué agregados de producción podemos tener a la hora de contar noticias? Bueno, un agregado de producción clásico son los audios. El audio en radio es importante que suene bien y por lo general para lo que es noticias clásicas tiene una duración de entre 20 y 40 segundos. Ni menos porque no se entiende. Por ejemplo, llegó, no sé, Rafael Bielsa y declaró, sí, estoy muy contento. Lo perdimos, no tiene sentido. Tiene que tener una duración de mínimo de 20 segundos. Y no más de 40 segundos, porque uno pierde la atención del oyente. Recuerden esto, el oyente está jugando al Candy Crush, manejando un remis, no está prestando atención, no es como que va a un teatro y dice, oh, qué ganas de escuchar esto. Está cocinando, está haciendo otra cosa. Entonces, si un audio es muy largo, se pierde.
Si la persona que habla es muy interesante lo que dice y queremos quedarnos con su testimonio, bueno, haremos 2 audios de 40. Y si es mucho más interesante, haremos 3 audios de 40. Pero no un audio de 1 minuto y medio, interminable, porque vuelvo a repetir, se pierde un poco la atención del oyente, siempre alguien lo agarra empezado y no lo puede tener. Obviamente, vamos a hablar de los móviles, pero en tiempos de coronavirus lo que más hacemos es bajar los audios de los diferentes portales. En tal caso tengo que escucharlo, tengo que seleccionar, escucharlo completo, porque si no me puedo comer una barrida de radio perfil noticias. Y entró eso y no está bueno, entonces yo sé que confiamos todos en los medios, etcétera, pero escuchen completos los audios antes de pasarlos. Después hay que hacer una selección. ¿Qué quiero pasar? Porque que a perfil le sirva un audio de 3 minutos, porque lo regoleó en la web, porque tenía que tener contenido, buenísimo, a mí no me sirve. Entonces, de esos 3 minutos voy a sacar mi audio de 20, entre 20 y 40, y si está bueno, 2 de 40, y así. Tengo que limpiar, tengo que seleccionar, y si puedo normalizar, esto es normalize o levantar el sonido sin que llegue a saturar, mejor. A este audio le tengo que poner un nombre, lo tengo que bautizar utilizando el lenguaje católico, porque si yo no le pongo nombre, después se me hace un lío y tengo 87 audios que se llaman audio 0347BK. ¿Cómo voy a rotular? Con el nombre del que habla, ¿sí? No se llama audio info, no se llama audio deportes, se llama audio Messi, ¿sí? No se llama audio y mi nombre, porque si no todos tendrían que tener el nombre del conductor. No se llama audio más el nombre del columnista, se llama el audio de la persona que habla. Audio Alberto Fernández. Fue muy interesante lo que dijo, corté 3 audios, perfecto. Audio Alberto Fernández 1, Alberto Fernández 2, Alberto Fernández 3. Y después Messi 1, Bielsa o el que fuere. ¿Sí? Pero el nombre de la persona, es impresionante la cantidad de líos que se arman en los talleres de radio porque los audios no están rotulados. Ponerle nombre, sobre todo cuando se hace un equipo y uno trajo 2 audios y el otro trajo 3, pero le pusieron sus nombres de las personas que trajeron los audios y no de los que hablaban. Y ahí entonces las grillas se empastan y se ensucian, los operadores no saben qué tirar, bueno, un desastre. Los audios, como decía, pueden ser de fuentes de producción propias, o sea, yo fui a entrevistar, incluso por WhatsApp, aunque no sea personal, igual es una producción propia, pueden venir del móvil, pueden salir del info en un magazine, o puede ser bajado de otros medios, como les comentaba. Quería hablar un poco del móvil, porque me parece que es muy importante y es una puerta de entrada también para muchos en los medios, el móvil. Y en móvil voy a incluir varias cosas porque la estructura es similar. Móvil es si salió una persona, un movilero de la radio a un lugar. En una radio en Capital, un móvil va por toda la ciudad y va hasta el conurbano o hasta el AMBA, en el mejor de los casos. Si no, hay diferentes formas que tienen la misma estructura del móvil. Por ejemplo, un corresponsal. Un corresponsal vive en el lugar del que se está informando, ¿sí? Por ejemplo, si una radio tiene un corresponsal en Beirut y va a informar sobre la explosión de ayer, significa que ese corresponsal vive en Beirut, ¿sí? Vive y le pagan. Ahora esto se está degradando mucho y por lo general los productores manotean a algún colega que anda por ahí, bueno, pero no es un corresponsal, es un periodista que está ahí. El corresponsal vive. ¿Por qué? Porque la persona que vive en un lugar del que hace la corresponsalía tiene un conocimiento superior de ese lugar. Clarín tiene a María Laura Viñolo hace no sé cuántos años en París y ella es la que, ya sabemos que ella está en París, digamos. Esto lo digo por 2 cosas. Primero, porque quizá el día de mañana les interese tener un corresponsal en algún lado, si están en un medio, o porque ustedes pueden ser corresponsales desde Buenos Aires para cualquier medio del mundo. Es cuestión de saber promocionarse. Decir, hola, soy periodista, estoy en Buenos Aires, ¿te interesa una corresponsalía? Y mostrar, pues en video, obviamente, en audio. Esto también se usa en muchas radios latinoamericanas, no sé si conocen el programa Al Carajo, por ejemplo, para bajarme un poco de los medios mainstream. El programa Al Carajo tiene una red de corresponsales de radios indígenas y de pueblos originarios y de ONG en toda Latinoamérica. Entonces, vos la escuchás en Radio Madre y está en una radio en Colombia
o en Venezuela, o en Santiago de Chile, y son corresponsales. ¿Por qué? Porque viven ahí. No le digamos corresponsal a alguien que no vive ahí. No existe el corresponsal en Moreno por un robo, no, entonces es un móvil, ¿sí? Después están los periodistas acreditados. Los periodistas acreditados tienen sus credenciales para estar en diferentes organizaciones. Por ejemplo, el Vaticano. Por ejemplo, el Mundial, ¿sí? Me acredité para estar en la sala de prensa del Mundial. No es lo mismo que vaya a la vereda a hacerle nota a los hinchas. Estoy acreditado. Hay periodistas, por supuesto, acreditados en Casa de Gobierno, que son súper importantes y los conocemos a todos, porque son los que más saben. Si un periodista está acreditado, hay que decir que es un periodista acreditado, ¿sí? No es un móvil, no es un corresponsal, es un periodista acreditado. Es importante diferenciarlo, porque se supone que ese tipo va todos los santos días ahí, o la mayoría de los días ahí, y está empapado de la actualidad más allá de un móvil que puede ir y preguntar en su momento. Después tenemos los enviados especiales. Los enviados especiales viajan para cubrir un hecho puntual. Casi siempre cuando hay un hecho importante, internacional, bueno, ahora ya saben que todo el mundo está en un eterno paréntesis indefinido, pero bueno, cuando pasa algo, los periodistas de los canales viajan a la asunción del Papa Francisco, se pelean y llama, yo quiero ir porque yo tengo que ir, porque yo hablo italiano, porque yo esto, y está perfecto porque ser enviado especial es algo muy importante y es algo que te da mucha chapa, y es algo que por lo general se reserva para las figuras, aunque también pueden ser figuras dentro de los mobileros y un canal decidir mandar un mobilero como enviado especial a la provincia de Catamarca a contarnos algo, ¿sí? Entonces quería, último repaso, el corresponsal vive ahí siempre, el periodista acreditado trabaja ahí y tiene información de adentro de los lugares, puede ser las Naciones Unidas, Casa de Gobierno, el Vaticano, lo que fuere, y los enviados especiales son figuras o empleados importantes, digamos, de un medio que ya viajan para cubrir un hecho puntual. Todos funcionan similar al móvil. ¿Qué tiene que hacer el movilero? Darse cuenta que tiene que hacer una doble apertura y un doble cierre. Siempre los medios tienen una doble apertura. Es un saludo y después hay una fórmula. Y un doble cierre, ¿sí? Hay que averiguar cuál es el cierre de ese medio. Por ejemplo, desde tal lugar informó tal persona para tal medio. Todos los mobileros de Radio del Plata cierran igual. Todos los mobileros de Radio Mitre cierran igual. No puedo ir yo con mi cierre, ¿sí? Tengo que darme cuenta de que tengo que entender la fórmula del cierre. Antes que nada, antes de abrir la boca, tengo que llegar al lugar y producir. ¿Qué es producir? Charlar con la gente, averiguar qué pasó. Hola, doña, así que robaron acá, cuénteme, ¿cómo estás? Pero sin el micrófono. Primero porque el micrófono intimida tremendamente y segundo porque no puedo estar sin red cada vez que salgo al aire en un medio de comunicación. Antes, y no hace tanto, había productores en los móviles. Bueno, antes había hasta sonidistas en los móviles. Ahora esas figuras desaparecieron, pero solo sobreviven los mobileros que pueden también hacerse cargo de la producción del móvil, porque para ir a un lugar a leer en el celular la misma noticia que pueden leer en el piso, no sirve. Si me mandaron a un lugar, si me mandaron a una toma de terreno, si me mandaron a la puerta de una cárcel porque hay un motín, si me mandaron a ver a tal o cual funcionario, es para que haga la diferencia. Entonces tengo que ir, charlar con la gente, ponerme en el lugar. Algunos se ponen en chusma de barrio. ¡Ey, señora, cuénteme, qué pasó! Ah, pero ¿en serio le dijeron esto? No importa el vocabulario, todo lo contrario, hay que hacer lo más llano posible para hacer entrar a la gente y sacar la información, generar material para la salida al aire. Todo esto antes de salir. Si a esta señora que me acerqué y me chusmeó y me parece que le quiero hacer una nota, se lo voy a decir en ese momento. No voy a ir de asalto cuando ya tengo la cámara encima, cuando ya estoy en el aire. Pregúntale a alguien de la fila del subte a ver si tiene coronavirus. Y sale horrible porque casi siempre tienen que estar ahí produciendo en vivo. La producción se hace antes y si se acuerda una entrevista o un testimonio, se lo graba antes de salir al aire. ¿Sí? Bueno, una vez que estoy al aire, hay fórmulas muy simples. La apertura, recuerdo doble. ¿Dónde estoy? ¿Por qué vine acá? Muchos periodistas, acá sí estoy de acuerdo, aunque se establece el debate, hablan de sí mismos en plural. Nos encontramos
estamos, porque la radio está, no es que estoy yo porque vine a tomar un café con un amigo, está la radio, estoy representando la radio. Entonces, nos encontramos en Cabildo y Juramento, porque tal cosa, ¿sí? Clarito, como contándole a un amigo. Y ahí es cuando tengo que despegar de lo que digo el celular o la lectura plana y decir qué se percibe con los sentidos y qué averigüé, ¿sí? Estamos escuchando los bombos y se siente el olor de los gases lacrimógenos, ¿está? ¿Qué percibo con los sentidos? Porque si no termino leyendo y quedan unos móviles muy desabridos, ¿sí? Sobre todo lo visual en todo lo que es radio. Vemos corridas de gente, vemos algunas personas que se esconden debajo de las paradas de los colectivos, lo que ves, ¿sí? Contá lo que ves. Leer, no, nunca, jamás, ¿sí? Si hacemos una nota, prepararla antes o grabarla antes. Y cerrar con ¿qué va a pasar? ¿Cómo cierro el móvil? Ya conté, hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Puente Saavedra, ¿por qué? Porque se establecieron nuevos controles para la entrada a la ciudad del coronavirus. Vemos unas filas enormes de autos y escuchamos algunas bocinas, ahí viene lo de los sentidos que le decía, escuchamos las bocinas y además nos encontramos con Cristina. Cristina es una enfermera que quiere llegar al hospital y nos dio su testimonio. Ñácate, audio, ¿sí? O la pongo en contacto con el conductor o conductora en cuestión. Pero la preparé antes a esta entrevista, ¿no? Es que me fui a tirar a diferentes lugares, porque aparte está bien que sea en vía pública, pero la gente tiene derecho a su privacidad. Y la verdad, no sabemos si la familia de la persona que encaramos sabe dónde está. ¿Sí? Y hay más de uno que ha salido de trampa y una que no quieren que los vean, que no quieren que les pregunten y tienen derecho y se comen unos súper garrones por hacer notas de asalto que no están preparadas y quedan horribles. Entonces, trabajen desde el momento que ponen los pies en el lugar del móvil. No, que me llego al lugar del móvil y espero que me llamen de la radio para hablar. No, tengo que hacer la producción previa. Es muy importante esto. Y esto es lo que hace la diferencia. Recuerden que uno de los caminos más comunes en los medios es entrar por el móvil, pasar después a columnista y por último ir al piso, por ejemplo, en la televisión, lo mismo para la radio. Entonces, es muy importante destacarse en los móviles. Ponele que ingreso el audio del móvil o que volvemos a la situación de la radio, porque es muy importante cuidar el sonido. Si estoy en la radio haciendo portadas y de pronto tengo un audio, lo voy a ingresar por línea, ¿sí? No por aire. No voy a poner el celular pegado al parlante. Esto quiero decir. Voy a descargar los audios porque así van a sonar mejor. Lo mismo si estoy en una mesa. ¿Puedo? Sí, puedo. Se puede todo. Pero si hay posibilidad de trabajar mejor, lo ideal es que se descarguen los audios para cuidar el sonido. Y además lo tengo que presentar. Si estoy en un audio, si estoy en un móvil. Lo ideal, volvemos, lo ideal y lo no ideal. Pero bueno, en el texto, en una grilla, si es que hay una grilla escrita, con seña y verbalmente, ¿sí? Vamos a escuchar a doña Marcela, que se quedó atascada en la General Paz. Seña con la mano, que me vean, si es que estoy físicamente o incluso por Zoom, que me vea el operador y lo dije y lo escribí, porque si no, el audio ese que me maté armándolo y produciéndolo, pasó, nadie lo presentó. Volvemos a lo que decíamos antes de las portadas de los portales web. Presentar, va a haber esto, presentar. Te presento a la enfermera que se quedó varada en donde fuere, ¿sí? Y un tip, siempre, siempre, siempre todos tienen que tener nombre, apellido y alguna referencia de quién son, ¿sí? Así sea el barrendero de la esquina, José Pérez, barrendero de la esquina. No vale. Y hablamos con un vecino que nos dijo, y bueno, ¿cómo se llama? Es tan difícil. Siempre traten de preguntar cómo se llama la gente. Es un error muy común y que desprestigia porque le saca seriedad al asunto. Bueno, algunas ideas sobre cómo comunicar noticias. No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto, cómo lo vieron. Los escucho. Había algunas preguntas interesantes mientras vos estabas hablando. Por ejemplo, para ser periodista acreditado, el medio donde trabajaste pone ahí cómo se realiza el trámite, es la pregunta de Agustín Carnevale. Se realiza previamente a todo tipo de salida al aire. Primero te tenés que acreditar, te van a pedir, bueno, justamente hace unas par de semanas hubo una polémica con los acreditados a la cumbre del G8 que se hizo en Buenos Aires, que les habían investigado
hasta la vida, ¿no? Pero sí, vas a tener que presentar tus documentos, tu documentación, probablemente tu currículum. Siempre recomendamos, y es otro tip, tener currículum, tenerlo actualizado, porque no solo para buscar trabajo, sino porque suele pasar, bueno, pasame el currículum, entonces te arman con una ficha, tienen alguna data de voz, pero sí, tenés que presentarte al organismo, y de la mano del medio, si estás apadrinado por un medio, mejor, pero no puedo decir una respuesta unívoca porque es diferente, cada medio es diferente, cada lugar es diferente, seguramente si te querés acreditar en la Embajada de Israel, tengas 8 millones de requisitos más por una cuestión de seguridad que si es en la Embajada de Jamaica. O sea, ahí hay que averiguar, hola, quiero ser periodista acreditado, ¿qué hay que hacer? Y ahí ir siguiendo. Y también si uno va con un podcast independiente, por ejemplo, también existe la posibilidad de que uno no esté amparado por el medio, porque Sí, uno... por un medio masivo, sí, seguramente, sí, sí. Ahí el Pulpo pregunta, ¿hay una fórmula fiel para armar el segmento? ¿De qué segmento hablamos? Comunicar una noticia, pregunta el Pulpo, ¿se trata siempre de editorializar un determinado segmento o hay diferentes formas de hacerlo sin tener que brindar una opinión? No, opinión, la verdad es que no. En esto no estamos pensando en lo que es opinión, no estamos editorializando. Si lo pueden evitar, mejor. Las editoriales están muy bien y está buenísimo hacerlas, pero no es esto lo que estamos hablando. Acá lo que hacemos es un paneo de noticias para el tipo que está manejando, yendo al laburo y quiere escuchar qué pasó en el día de una manera medianamente equilibrada y clara. Nada más. A veces ser demasiado ambicioso termina jugando en contra. Y no sería en este formato el de la editorial. Pregunta Agustín, ¿qué pasa cuando surgen inconvenientes virtuales? ¿Se cae internet? ¿Se traban las plataformas? Bueno, nada, sacamos los remos y ahí es fundamental, sí, trabajar en equipo, chicos. Bueno, como nos pasó recién con Belén, y yo me caí y siguió ella, y mañana se cae ella y sigo yo. Hay algo muy importante que es la sangre fría para que no se trasluzca mi bronca porque se cayó. Y eso en la tele lo maneja muy bien, porque la verdad da bronca. ¿Cómo se hace? No sé, hace yoga. Porque lo que no podés decir es, primero, tenemos problemas en la parte técnica como si le echaras la culpa a los técnicos, porque los técnicos te los van a cobrar. Y además no sabés si son los técnicos. Capaz que se cayó porque se cayó el wifi. Entonces no echarle la culpa a nadie. Que no se note la bronca jamás. Soy una lady, un señor, y estoy divina y sigo. Después putearé fuera del micrófono, pero al micrófono no, porque no es un problema del oyente. En todo caso es un problema mío que se colgó el wifi. No tiene por qué el oyente bancarse mi catarsis. Y en último lugar, pero lo más importante, nada, pasarle la pelota a un compañero. Pasarle la pelota a un compañero. Tengo algunos problemas de audio, seguí vos y ya. Si no es algo claro lo que pasa, bueno, alguien tiene que tomar la posta y seguir. ¿Sí? Eso es muy importante. Gabriela dice, lo que me pasa es que me siento muy desprolija cuando tengo que sostener aire, me repito, me sostengo en determinadas palabras y realmente después cuando me escucho lo siento y lo escucho muy desprolijo. Bueno, mucha práctica y lo que pasa cuando uno repite palabras es que falta vocabulario. Lo mejor para tener más vocabulario es leer libros. Yo sé que es antiguo, que nadie lo hace, pero si yo caigo mucho, ahí lo que falta es lectura. Y después, con el tema de las muletillas, casi siempre cuando se repite en una idea, esa muletilla está en la vida, no solo en el aire. Entonces, fíjense, sobre todo los que viven con alguien, che, me dijeron que me la paso diciendo, ¿viste? Y avísame. Y lo tengo que ir sacando en el día a día, ¿no? Porque si no, no es que se prende el micrófono y, uy, se me fueron las muletillas. Las muletillas me acompañan en la vida y es importante escucharnos, detectarnos, hablar con nuestros convivientes y que nos lo hagan ver. Eso es muy importante. Sobre todo se los digo a los que se comen las heces, que tienen problemas graves con letras que caen. Bueno, pasa. No pasa, pero que no tenga vergüenza mi mamá, mi tío, mi primo, decir, che, te comiste a veces. Porque es la única manera que yo voy a poder ir mejorando. Si yo no tengo ese monitoreo constante, termino grabando siempre lo mismo. Y después, bueno, hay que leer mucho los diarios, porque ahí aparecen las palabras también. Luciana, respecto del móvil y esto de lo que aparece en lo que siento con los sentidos y lo que estuve preproduciendo, dice Luciana, también si se está cubriendo un hecho, describir el lugar como es la zona para que el oyente se ubique.
Obvio, sí, 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 eso desde ya, totalmente. Cristian, quería consultar. Consulté para acreditarme en un partido de fútbol, me han dicho que es difícil, que te den la misma si no trabajás para ningún medio bajo la firma del rector de la carrera. Se complica empezar si no podés generar formatos independientes. ¿Cómo se hace? Y yo haría un podcast partidario de ese club. Hacía un podcast de ese club, subí 4 o 5 emisiones y ya sos el conductor de ese podcast. Un medio a veces no es Mitre, un medio puede ser un podcast que yo armo, no es un medio masivo. Sobre todo si es un club de segunda división, no creo que te hagan un problema por eso. Sí, fabricar, o sea, a veces los podcasts sirven como generación de marca. No soy Pirulo, soy Pirulo, el creador y productor ejecutivo del podcast Atlanta de mi vida. Y bueno, y está bien, y vale. Mariela Albornoz, mirá el apellido. ¿Hay técnicas para cuidar la voz? Me ha pasado de dar clases todos los días y terminar con mucho dolor de garganta y con menos fuerza en la voz. Sí, seguro, pero es más para una fono. Consultar con una fono, sí, claro. Pasa mucho en los docentes, nos pasa de exigir demasiado, sí, pero hay un profesional, hay un médico, hay que verlo. Gabriela, sí, me escucho en los audios del teléfono, es verdad. Lo hago así y sufro. Esto de bajar el audio en lugar de poner el micrófono en el... Claro, siempre que puedan descargar, mejor, ¿sí? O si está en el teléfono y lo van a, en vez de dar play y poner al micrófono, poner que estoy en un móvil, tengo el audio de Marta y yo doy play y lo pongo al micrófono con el ambiente y el viento, porque el aire suena, chicos, el viento suena, la calle suena y suena mal. Entonces, si yo tengo el audio de la vecina y le doy play sobre el micrófono, va a sonar mucho peor que si yo lo mando a Google Drive en la radio y lo reproducen desde allá. Ya el audio de la vecina va a estar sucio por definición, porque está en un ambiente. Pero si encima le voy a agregar el ambiente de cuando le di play, lo más probable es que se pierda lo bueno que tenía porque quedó demasiado sucio. Obviamente, cuando uno está en la trinchera, nada, si hay que dar play así, se da y salimos, pero lo ideal es manejarse por línea, no por aire. ¿Es indispensable hacer locución? Dice Cristian. No, no, si te referís a la ley de radiodifusión, etcétera, lo que tienen los locutores, lo que tenemos es, digamos, exclusividad, hay tareas que son exclusivas del locutor. No son tantas, por ejemplo, los remates comerciales. Para conducir en radio no hace falta ser locutor, ni siquiera para conducir en Radio Fórmula. Pero ¿qué pasa? Cuando haces Radio Fórmula, tipo Radio FM, tenés los auspicios, entonces vas a necesitar al locutor porque si no el conductor no va a poder decir la marca. Es más por el lado de las marcas, este tema de ser o no locutor. Gabriel dice, yo tengo un podcast independiente, ¿es posible presentarlo en una radio? Sí, claro. Claro, sí, contactate con la persona de la radio que sea y presentalo, sí, seguro. Lo bueno es que además de radio podés presentarlo en un portal web. Ahora Infobae tiene podcast, bueno, La Sí, Nación. todos, Tiempo Argentino, página, perfil. Clarín. Sí, sí, no lo piensen Mirá. solo en radio, en un Claro. canal, en una agencia de noticias. Sí, podcast igual es otro tema, si quieren alguna vez hacemos una clase especial de podcast, sí, dicen acá. Bueno, porque lo ideal con podcast, bueno, cuando quieran, yo lo tengo armado lo de podcast. Si van a hacer eso, primero habría que construir un poco la audiencia previamente. O sea, presentar un podcast que tenga, no sé, 500 oyentes. Pero si son caraduras y se quieren mandar, no va a haber ningún problema. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, hacemos podcast, la próxima ningún problema. Sí, está claro. Bueno, sí, los Prezi, digamos, las presentaciones estas, habías dicho que estaban disponibles en Prezi y Laura Katz, eso lo pueden chusmear, ¿no? Porque Sí, están sí, re buenos. sí, sí. ¿Cuál es el secreto para generar relaciones con quien está en la cresta de la ola, con el deseo de trabajar con ese grupo radial o programa? Contanos tu experiencia, dice Cristian. Bueno, tengo varias, tengo buenas, tengo no tan buenas. Yo soy bastante caradura y lo fui siempre. Trabajé muchos años, por ejemplo, no sé, Cuatro Cabezas, fui y dije que quería trabajar. Y entonces hacían una selección, buscaban gente y llamé para ver si estaba y me atendió una piba
y dijo, a ver, pará que acá tengo la lista. Y no me nombró y yo le dije, no, falto yo, anotá, Laura Katz. A los 2 días me llamaron. Y laburé 3 años en Cuatro Cabezas, rarísimo. Radio Mitre, llamaba a un pibe, una vez por semana lo llamaba, hola, ¿tenés laburo? Hola, ¿tenés laburo? No, el pibe era un asistente, nada, común. Bueno, estuve 6 meses llamándolo. Después un día me atiende y me dice, sí, echaron al gerente, pero me pusieron a mí. Venite. O sea, es mucho de insistir y de ser cara dura y de no desanimarse, ir a encarar. Por lo general, esta gente, las figuras, tienen como una necesidad también. No se crean que porque son figuras no quieren tener a nadie al lado. No, van a necesitar gente que les arme, que les genere contenidos, que les aporte cosas. Lo importante es tener las ganas de laburar o una idea buena para sumarse, pero no vayan con el no, porque pasa muchísimo. O sea, Andy, Pergolini, muchísimas figuras de la radio que le dan laburo a muchas personas, le dan oportunidad a muchas personas que los encaran en la vereda. Ahora es más difícil, pero tenemos Instagram, como siempre, y también se puede hacer un contacto desde ahí. Repito, siempre es mejor si tenés algo para mostrar, porque si, hola, soy yo, quiero laburar, es como que vas a pedir algo. Lo ideal es proponer. Ahí entra mucho el podcast. Mirá, hago este podcast, me gustaría convertirlo en columna en tu programa. Capaz que dicen, no, pero mirá, están buscando en tal otro programa. También es importante no cerrarse, ¿no? Ay, yo quiero laburar acá con este y a este horario. No, capaz que se abre otra cosa, hay que estar como también perceptivo en eso, ¿no? Pregunta Max para iniciados, dice, para primerizos. ¿Hay algún consejo para disipar el miedo o la vergüenza? Hay algunas teorías que dicen que uno se dedica a lo que más le cuesta en la vida. O sea, te dedicas a la comunicación porque en realidad te cuesta comunicar. Y es verdad, es la vida. Yo no sé, algún consejo, es más para un psicólogo la pregunta. Pero yo te diría que no te pienses que sos tan importante. Tranqui, sale mal, no pasa nada. Porque a veces uno piensa que el mundo se detuvo porque salió mi móvil y todo el país. No, la verdad no. Hay algunos que están, otros que no. Si sale mal, saldrá mejor la otra vez. Bajar un poco esa cosa del estrellato y de la presión que a veces se la pone uno mismo, ¿no? ¿Cómo se puede acceder, pregunta Nazaret, a una bolsa de trabajo o se va a los medios y ya? Bueno, un poquito lo comentaste antes. Las Pero dos cosas y todo lo demás también. En el caso de los podcasts, hay en Podcasteros, se escribe con @ podcasteroas, hay una bolsa de trabajo de podcast, está piola. Y sí, bolsa de trabajo clásica, como, no sé, yo no conozco a nadie que haya conseguido trabajo en medios por LinkedIn, por ejemplo. Por Ay, yo LinkedIn. tampoco, tal cual. La verdad, yo no conozco, capaz que sí, Sí. pero sí, mucho Instagram. Ahí está Gracias, India, ahí la vemos, ahí India. piolas, en cosas piolas. También a veces, acá Mariela dice que conoce a alguien. Bueno, buenísimo. Pero a veces está bueno ver qué expectativas tenemos y qué le podemos brindar al medio o al compañero, porque a veces quizás no sea un trabajo en blanco por un sueldo que esté bueno, todo eso a veces llega un poquito después y a veces primero quizá, bueno, hablando de cómo entras en el medio. Yo estaba en una radio Alfa, una radio barrial, pero había un tipo que laburaba con Lalomir. Cuando Lalomir va del Plata, se lo lleva a este tipo y ese tipo me llega a mí. Ahora, yo en la radio barrial no cobraba, era gratis, pero estaba haciendo una apuesta a futuro que después redundó en un trabajo. A veces funciona, a veces no. También estuve en otras radios que no gané y perdí. El tema es cuál es el límite. Si, bueno, está bien, voy a laburar no por plata, pero me conviene por otra cosa, por un canje, por la chapa, porque con este programa me puedo acreditar. Y ahí voy construyendo. Después empieza a aparecer la plata, pero no es que, no, si no me dan plata, yo no, porque es la explotación y qué sé yo. Bueno, sí, pero uno tiene que poner como un límite y darse cuenta en qué etapa de la carrera está. Si está construyendo para llegar a algo, no puede tener la misma
exigencia que puede tener, no sé, Mónica Gutiérrez. Quiero un trabajo en blanco, en un medio grande. Bueno, sí, pero vos realmente estás para eso o estás para aprender, generar contactos, generar redes, conocer y después aspirar a, ¿sí? Eso de las redes es clave también. Es todo. Porque lo que antes se hacía en las radios barriales, como dice Laura, hoy puede ser también el lanzamiento del propio blog, el propio podcast, el todo. propio producto en la web, y empezás a armarte el nicho y empezás a hacer tu propia imagen y presentarte como, ¿no? Hola, yo soy estudiante de, o yo soy comunicador y quiero hacer tal cosa. Lo que dice Cristian es, yo me inhibo, mi vecino es Guillermo Favale, conductor de C5N, me da vergüenza, aunque tengo excelente relación, voy a tomar el consejo esto de encararlo, ¿no? Bueno, yo laburé en América 6 años con Guillermo Favale y te digo que es re copado, le encanta el boxeo, si le hablas de boxeo entras seguro, también hay que saber por dónde entrarle a esta gente. Y son re accesibles, a lo sumo te dirán que no, pero vos pensás que esta gente, estas figuras, tampoco se van a arriesgar a ser maleducados ni a maltratar, sería algún caso habido, bueno, pero sería raro, a lo sumo te dirán, bueno, lo veo, mandame un mail. Pero no te vas a llevar una experiencia que, ay, me quedé re mal porque fui y me dijo. Bueno, ellos también se cuidan. Hoy en día, las figuras no van a exponerse en la calle a maltratar a alguien porque sí. Entonces, bueno, con respeto, cuidando los momentos, siempre uno se puede acercar, claro. Y lo que dice Nacha respecto de LinkedIn es cierto. Hace poco Spotify, por ejemplo, lanzó una búsqueda de curadores de contenido de podcast y de productores de podcast. Sí, sí, y se hicieron entrevistas en Argentina. Es decir, sí, estén atentos a LinkedIn y estén actualizando el currículum, subiendo las noticias que les interesan, los trabajos que han hecho, y postúlense para esos trabajos. Yo estoy, porque nunca se sabe, ¿sí? Claro. Estén en todos lados, tengan los currículums en todos lados, eso siempre. Me gusta la frase, la suerte te tiene que encontrar trabajando, en movimiento. Quieto no te va a encontrar la suerte. Así que bueno, nada, hay que moverse, chicos. No sé si querés pasar a lo de Magazine. Vamos con Magazine. Bueno, podcast queda entonces para otro día. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de Magazine, momento. Pero espera, ¿preferís hacer podcast? Los que ¿para vos es lo mismo? Yo tengo los precios armados de las dos cosas. ¿Quieren votar? Magazine, un formato más clásico, que es más inclusive. Podcast, un formato un poco más individual. Uy, mirá, podcast. Bueno, vamos con podcast. Vamos con podcast. Creo que no hay duda. Okay. Bueno, quedó el Magazine, che, el viejo y querido Magazine. A ver, vamos a hablar un poco de podcast entonces. Vuelvo a compartir. Vamos a hablar de podcast. Me gustó porque se llama El misterioso universo del podcast, porque en realidad es bastante misterioso y porque hay que meterse a escuchar primero. Todos quieren hacer podcast, pero no son tantos los que escuchan podcast y el podcast hay que escucharlo primero, ¿sí? Primera pregunta básica, lo voy a hacer rápido porque sé que algunos se quieren ir a comer. ¿Qué es un podcast? Es un contenido en audio on demand. Mirá qué cheto. Es un audio on demand. Lo definimos en 5 palabras. Lo puedo escuchar cuando quiera, por lo general lo escucho solo y solo es audio, ¿sí? Un mensaje en vivo que se activa cuando alguien lo quiere escuchar también. Una idea que surge con un propósito para un conjunto determinado de oyentes. Y esto de conjunto determinado es importante porque el podcast es segmentado, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Segmentado. Algunas características del podcast: es digital, es nativo digital, se puede compartir digitalmente y no existe otra forma de podcast que no sea digital. Es específico, lo que decíamos, hablamos de bicicletas, perfecto, y vamos a fondo con eso. Es nuestro tema. Es periódico, sí, es importante que sea periódico, sobre todo si vamos a construir una audiencia. Periódicamente tengo que subir un podcast. La periodicidad que yo elija. Los daily salen, el del New York Post, por ejemplo, que es el podcast más escuchado del mundo, sale todos los días. Está bien, es periódico. Semanal es periódico. Bisemanal también es periódico. Pero se tiene que mantener siempre cada semana, siempre cada 2 semanas.
Es personal, le hablo a uno, ¿sí? Le hablo a uno que tiene buen sonido, que no es como el magazine, que le hablo a uno que escucha más o menos como puede. Y es compartible, y ahí está la clave del éxito del podcast, ¿no? Necesitamos construir audiencia, para eso tenemos que compartirlo. ¿Qué no es un podcast? Una grabación cualquiera. Sí, con los chicos hacemos un programa en una radio web de 2 horas y media y después lo subimos como podcast. Bueno, no, eso no es un podcast, porque no está pensado para ese consumo. Tampoco es un fragmento de un programa, no es que yo voy a cortar la columna de espectáculos del programa y la voy a cortar como podcast. Tengo que hacer alguna modificación, o de artística, o de edición, o de atemporalidad, porque los podcasts son más atemporales, el audio de un video, una charla TED, que la corte, bueno, sí, pero no es la idea, no es un podcast desde su origen, es un reciclado de podcast. Lo mismo con un registro de una exposición pública, y tampoco es una charla sobre cualquier cosa y sobre nada, ¿sí? Que tenga un origen, bueno, serán podcasts reciclados en todo caso, pero no son pensados para ser podcast. ¿Cuánto dura un podcast? Todo el mundo pregunta eso. Y parafraseando al presidente, el podcast dura lo que tenga que durar. Dura en tanto y en cuanto sea interesante escucharlo. Si no, no va. No es, esto es una ventaja con respecto a la radio tradicional, que tiene que llenar 4 horas de aire con algo. Y las 4 horas están y hacen chistes malos, y pone musiquita y rellena. No, acá no, solo decimos lo que tenemos que decir. Cuando se terminó, cuando se bajó el interés, se corta. Igual les puedo decir que un podcast tendría que durar, ponele 15 minutos, media hora, 45 minutos, serían lo más común. Esto en cuanto al universo del podcast. Vamos a dividir, hablando de podcast, 2 cosas fundamentales. Una cosa es el formato y otra cosa es el contenido. Formato, ¿qué forma tiene? ¿Qué estructura? ¿Es periodístico? ¿Es de true crime? ¿Es de mesa redonda? ¿Es de entrevistas? Ese es el formato. Contenido, ¿de qué hablamos? Hablamos de feminismo, hablamos de redes sociales, hablamos de signos del zodíaco, hablamos de sexo. Ese es el contenido. ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo hacer un programa hablando de sexo que sea una entrevista o que sea una mesa redonda o que sea un informe periodístico. Y estoy hablando de un contenido en diferentes formatos. Les puedo dejar, si quieren hacer una captura, algunas recomendaciones, porque hay que escuchar podcast para hacer podcast, ¿está? Después, si quieren, les paso esta captura. Son algunas recomendaciones, hay miles. Podcast periodístictos, noticias de Infobae, muy en una, buenísimo, creo que la semana pasada terminó, porque estaban en coronavirus y se hartaron, pobres. Noticias, las noticias de Infobae, es un info común que lo suben todos los días. Doctor Muerte es un true crime, de crímenes, que es un subgénero periodístico que es muy escuchado. Habla de un tipo que es un cirujano que en realidad en lugar de curar a la gente, la mataba. O sea, se encargaba de que terminen muriendo. O sea, es tremendo. Fausto no está acá, pero es muy bueno también, de crímenes para los que les gusta. Después tenemos estos podcasts que son conversados. Acá hay como un gran debate sobre si son geniales o son una porquería. Yo no me voy a meter en ese debate. Lo que sí se me ocurre es que un podcast conversado, lo que sería una mesa redonda, no un magazine, mesa redonda, todos hablamos de todo. Magazine es cada columnista habla de lo que sabe. Acá todos hablamos de todo. El Futuro, Guachas, son de los podcasts más escuchados del país y son de mesa redonda. Pero además, me parece que los conducen tienen cierto conocimiento de algo de lo que están hablando, cierta actitud. No es que cualquiera pueda hablar de cualquier cosa. Concha. Ni hablar, ¿sí? ¿Cómo? Concha Podcast. Sí, yo no digo esa palabra porque soy una señora, pero sí, bueno, es el cuarto más escuchado, sí, totalmente. Es similar, o sea, hablamos, tenemos una actitud, una postura, no es que hablamos de cualquier cosa, vivimos con pasión eso de lo que hablamos, lo mismo para los chicos del futuro. Y si somos profesionales, ni hablar, un podcast como Entiende tu mente está hecho por psicólogos, son 4 psicólogos, entonces hoy hablamos de los sueños, pero hablan los psicólogos, que saben un montón, y ahí es cuando despega el podcast y se hace más interesante. Bueno, de entrevistas un montón. El de Barsky, Se Regalan Dudas, es el ganador de los Spotify Awards, una entrevista, chicas que hacen entrevistas, más ahora en cuarentena. El otro día entrevistaron a Isabel Allende, por ejemplo, todo remoto. Anfibia Podcast hace entrevistas, antes en piso, luego las hizo también
de manera remota, entrevistas. Los narrativos, alguien que lee algo, también son otro género. Inglés, los educativos, los didácticos, los tutoriales. Acá entran relajación, meditación, abre tu mente, tu inglés, todos esos, es otro formato. Después vienen los de ficción, hay algunos geniales. Somos novios, creo que ya terminó, igual lo pueden ver, pero los podcasts de ficción realmente son una cosa fantástica. Pueden escuchar Guerra 3, por ejemplo, es más nuevo. Todos los de Podium, Menlo Park también. Sí, Menlo Park, hay un montón. Este es argentino, por eso ahí me pegó el nacionalismo y lo puse, pero está muy bien. Este es tan simple como esto, 2 novios que viven en un departamento, nada. Y es un podcast de ficción y fue súper exitoso, y aparte lo puse porque lo auspicia también Spotify. O sea, Spotify invierte en algunas producciones y apostó hace 2 años a Somos Novios, que fue el primer podcast de producción argentina que salió, así que bien por la gente que hace Somos Novios. Bueno, estos son los formatos. Todo bien con los formatos y hay que escuchar y todo, pero lo que va a definir la escucha es el contenido. Porque a mí no es que me gusta lo periodístico, a mí me gusta Messi y quiero escuchar el podcast de Messi. A mí me gusta andar en bicicleta y quiero escuchar podcast de biking, nada más. A mí me gusta la ecología, ¿se entiende? Entonces, el contenido es lo que define. Si yo quiero hacer un podcast, tengo que tener muy claro las 2 cosas, el contenido y el formato. Si tengo claro el contenido del formato, tengo ya la mitad del camino. Quiero hacer un paréntesis para recordarles a todos y a todas y a todes que los podcasts trabajan con música libres de derechos. No pueden usar música. No pueden hacer un podcast de Sumo. No pueden, porque se los van a levantar. Si no se los levantan hoy, se los van a levantar mañana. Si ponen 8 segundos, se los van a levantar pasado. Si lo pasan en 8 bits, se los van a levantar en un mes. Olvídense, córranse de la música. La radio clásica, el magazine que tanto critican y etcétera, tiene ese tema resuelto. Queremos poner Bob Marley. Bueno, ponelo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque pagan derechos. Acá no existe eso. O sí, pero es muy complejo. Entonces, nada, no hay derechos, no puedo poner música, chicos. O me voy a un banco de música incidental, que los hay y muy buenos, que acompañe, o no uso música. Esto es re importante, porque vienen con todos sus sueños diciendo, ay, hice un podcast re lindo, que esto, que el otro, ay, pero me lo levantaron porque ponía Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Y sí, te lo van a levantar. Y si no te lo levanta iVoox, te lo va a levantar Spotify, y si no te lo va a levantar Google Podcast, y te va a quedar todo desperfilado, porque vos después lo vas a tener que subir a todos lados. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Recomiendo Notipod hoy, un noticiero de podcast. Todos los días, 5 minutos, te dan todas las noticias del mundo del podcast. Está muy bueno. Lo hacen acá en Latinoamérica. No sé quién lo hace, un colombiano, pero es genial. Bueno, ¿cuál es mi idea de podcast? Esto se los dejo para que piensen. ¿De qué quiero hablar? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿Para que lo escuche quién? ¿Con quiénes? ¿Voy a hacer un equipo? ¿Voy a estar solo o sola? Bueno, ¿con qué frecuencia tengo que definir? Ahí me tengo que sentar, papel en mano o computadora en mano. ¿Qué formato? ¿Cómo se va a llamar? Esto es todo. ¿Cómo se va a llamar? Un nombre que enganche es lo más. Y otra vez volvemos con el tema de los derechos. Chequeen que el nombre no lo esté usando otra, porque si no van a tener problemas. ¿Cómo describo en una sola frase a mi podcast? ¿Cómo lo describo? En una frase. No se puede porque lo mío... No, en una frase. ¿Cómo lo describo en una frase? Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser el diseño de sonido? ¿Cuál va a ser la estructura? Algo fácil o mejor es que la artística de los podcasts está siendo como muy simple. Casi siempre es una cortinita con 3 frases y ya, y no está mal. Incluso las locuciones son mucho más blandas. Esto tiene que ver con la tecnología, claro. Si tengo los iPods en el oído, no tiene sentido que me estén gritando, ¡Informa Radio Colonia! Me matan. Entonces, nada, tranqui. Una artística simple, pero que explique a qué va, que vaya al punto. Intro sería la apertura, outro el cierre, y el tráiler en algunas plataformas te permite subir como una propaganda, digamos. Después, además del nombre del podcast, tengo que definir el nombre del episodio, que también tiene que ser ganchero, tiene que tener un gancho. Y después, además, tengo que hacer un diseño de imagen, un logo. ¿Sí? ¿Qué hago con los logos? Vamos a hablar de la artística. Tiene que identificar. Puede tener cortinas, efectos, ambientes, duraciones estipuladas más o menos, 10 segundos de cierre, 20 de apertura, 40 de tráiler, no más.
Recuerden que se puede incluir el call to action en el cierre. ¿Qué es el call to action? Seguinos en las redes, estamos en tal y tal, eso sería call to action, llamado a la acción. Dejanos tu mensaje, seguinos en Twitter, no sé, lo que ustedes hagan, eso también lo pueden incluir en la artística más allá de la conducción. Paren, que quería decirles algo que tiene que ver con la imagen. Uy, los mareé. 1000 por 1000 megapíxeles, lo pueden hacer en Canva. Yo sé que hay que cuidar el trabajo de todos y que los diseñadores gráficos saben más, pero a veces salen logos en Canva que están buenos. Tiene que incluir el nombre, no se hagan los locos, tiene que incluir una imagen identificativa. Si hablo de la banana, tiene que estar la banana. No me puedo hacer mucho de creativo, porque yo tengo que ir al play. Y recuerden que no tiene que tener marca de agua, que no diga Canva, que no sea cruzadito, que no sea ninguna cosa rara, ¿sí? Tengo el logo, tengo el nombre, tengo la frase, tengo la imagen. Bueno, ahora sí vamos a grabar, ¿sí? No sé si puedo compartir, a ver si escuchan. Estos son re simples, 2 minutos, ¿eh? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Sí. Hola, hola. Ahora que ya sabes qué es un podcast y cómo se planea, ¿estás listo? ¡Ay! ¡Ay! Se cerró. ¿Qué pasó? Vamos de nuevo. Fue todo para atrás. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, perdón. Mala mía, mala mía. Hola, hola. Ahora que ya sabes qué es un podcast y cómo se planea, ¿estás listo para grabar el tuyo? Vas a necesitar una computadora, audífonos y un micrófono con pedestal. También puedes usar tu celular o tableta para grabar. Tip, 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 tip. No es necesario que el equipo sea profesional o muy caro. Solo asegúrate que puedas grabar audio. Algunas recomendaciones para prepararte antes de grabar son: el lugar de grabación. La intención es que tu audio suene limpio, sin ecos ni ruidos. Busca un lugar apartado, cierra puertas y ventanas o cubre con espuma acústica o cartones de huevo las paredes de la habitación donde vas a grabar. Prepárate para hablar. Realiza algunos ejercicios de calentamiento para una mejor pronunciación. Por ejemplo, lee trabalenguas en voz alta y haz movimientos con la boca. Ábrela y ciérrala. Mete y saca la lengua. Así. El poder de un podcast está en la voz y en los sonidos o música que incluyen. Asegúrate de que no haya ruido. Apaga tus dispositivos electrónicos o ponlos en silencio. No utilices accesorios como pulseras o collares que puedan provocar ruidos en la grabación. Ahora sí, a grabar. Elige el programa que vas a usar. Hay algunos gratis como Audacity o RecordPad. Ponle emoción a tu podcast cambiando el tono y el volumen de la voz según la intención que quieras transmitir. Seguro que así no aburrirás a tu público. Ten cerca un vaso con agua. No vaya a estar fría, ¿eh? Úsala para refrescar tu garganta cuando la sientas seca. Cuida la distancia con el micrófono. No te acerques tanto porque si no, puede sonar así. Pero tampoco te alejes tanto porque si no, ¡no te vas a escuchar! Graba varias versiones y etiquétalas como toma 1, 2 o 3. Así cuando llegue el momento de editar, podrás elegir la que más te guste. En el siguiente video te daré los tips para terminar tu podcast. No olvides compartir este video en tus redes sociales. ¡Adiós! 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 Bueno, la idea es, sí, son cosas muy obvias, lo sé, pero bueno, nunca está de más porque después se copan capaz grabando y hay un ruido de fondo y es una lástima porque se pierde. Pero bueno, algunas recomendaciones y ya que estamos, vamos con la edición. Son 2 minutitos más y seguimos. 1:40, mira, re poquito. Hola. Hola. Hola, es hora del paso final. Aprende a editar tu podcast.
Para hacerlo, puedes seguir utilizando Audacity o usar un programa como Ocean Audio. Recuerda el estilo de tu podcast y sigue la escaleta para incluir los sonidos y música de apoyo. Hay sonidos que puedes hacer con el cuerpo o con objetos que tengas cerca, aunque también hay bibliotecas como freesound.org o Sound Ideas, donde puedes descargar efectos y música gratis. Por ejemplo, si vas a hablar sobre algo triste o misterioso, podrías usar sonidos como... O si vas a tratar temas deportivos, podrías usar sonidos así. Ten cuidado que los efectos y música no tapen tu voz. Y listo, para que todos lo escuchen, súbelo a internet con una descripción corta y una imagen que llame la atención. También puedes compartirlo en los apartados de podcast en tiendas virtuales o en aplicaciones libres como iVoox, Archive.org y Podomatic. No olvides compartir este video en tus redes sociales y diviértete, aprende y atrévete a crear tu podcast. Adiós, adiós, adiós. Bueno, me gustó ese. Hay varios, obviamente, ustedes sabrán en YouTube, demasiados videos sobre cómo hacer un podcast. Algunos son larguísimos, pero no alcanza con ver videitos, ¿no? Es más complejo. Si les interesa el tema, PRX hace un curso de 10 videos que están buenos también, de paso a paso del podcast. Bueno, ¿seguimos? Ya grabamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el podcast? Bueno, lo tenemos que subir a todos lados de ser posible. Hay diferentes aplicaciones de podcast en todo el mundo, muchísimas. Primero les quiero decir que según las últimas encuestas de podcast, el segundo lugar donde más se alojan podcasts es YouTube. Mirá qué loco. Así que no lo descarten. Después hay que hacer una diferenciación. Una cosa es alojar el podcast y otra cosa es compartirlo. Yo necesito, para poder subir un podcast a Spotify, por ejemplo, un código, que es el código RSS. Es un formato que es como la etiqueta de ese podcast. Entonces vos, quien te va a dar el código no es necesariamente el que te va a difundir. Por ejemplo, subo el podcast a iVoox o a SoundCloud. Esos me van a dar el código. Eso no significa que la gente vaya en masa a iVoox, bueno, en España capaz sí, pero acá no, o a SoundCloud a buscar podcast. ¿Dónde los van a ir a buscar? Y los van a ir a buscar a Spotify o a diferentes sitios que ahora les voy a contar, pero no necesariamente el lugar que aloja, que te da el código, es el lugar que te va a difundir o el que va a hacer que te encuentren. ¿Se entiende la diferencia? Yo cargo el podcast en Spotify, me va a dar un código. Con ese código, ahí me voy a ir a lo que quiera. Me puedo ir a Spotify, me puedo ir a Google Podcast, me puedo ir a WeTalker, me puedo ir a Spreaker. Es diferente. Una cosa es alojar y otra cosa es subir. Subir el podcast, la verdad que si quieren hacer un podcast para darse chapa de algo, por ejemplo, para conseguir un laburo el día de mañana, tendrían que estar mínimo en Spotify, porque les da mucha mejor chapa que estar en otro lado que capaz no es tan conocido. Si yo subo el podcast, solo lo dejo en SoundCloud, bueno, sí, capaz que alguien tiene ganas y me escucha, pero me da más chapa estar en Spotify. En YouTube también. Pero solo voy a poder subir a Spotify si tengo ese código. Y aclaro entre paréntesis que YouTube también me lo va a cortar por cuestiones de copyright. Volvemos al tema de las canciones y todo eso. Así que olvídense y recuerden que tienen que tener el código RSS. Es lo que les va a pedir Spotify para subirlo. Lo alojan en SoundCloud y lo suben a Spotify. Son dos pasos diferentes. Bien, hay que tener en cuenta cuáles son los comandos que tienen los podcasts. Por ejemplo, Contemos Historias, que es de una productora llamada Lunfa. ¿Qué puedo hacer con el podcast? Bueno, lo puedo seguir. Tengo el nombre, tengo lo que yo les decía. ¿Lo definís en una frase o no? Si no lo podés definir en una frase, no está tan bueno. Por ejemplo, historias reales de la ciencia que superan la imaginación. Listo, definió. Capaz que la apertura del podcast es esta. Historias reales de la ciencia que superan la imaginación. Contemos historias con Valeria no sé cuánto y Natalia no sé cuánto. Y está perfecto. No hace falta mucho más. El tema es que el contenido esté bueno. Acá, ¿qué hacen? Ponen las redes. ¿Por qué? Porque el podcast es un formato digital que apoya en las redes. Entonces necesito que las redes
estén lo más posible, ¿sí? Que el logo sea bueno, que tenga que ver con lo que hablo. Si hablo de la historia de la banana, pongo la banana. O sea, como decía, no busquen una cosa, no, porque en el fondo yo quería hablar de equipos de fútbol, pero como se llama pateando la frutilla, puse una frutilla. Y bueno, va a ser muy difícil que la gente se sume. Tenés que ser muy claro en esto. Comandos del podcast en Spotify. Adelantar 15, bajar. Esto es genial. Esto es, cambia mucho lo que tiene que ver la radio y los magazines. Porque yo acá puedo adelantar 15 o ir 15 para atrás. Con lo cual, ¿vieron cuando hacen radio que les dicen, decí mucho el nombre del programa? Referite de nuevo a lo que está. Acá no hace falta, porque yo me perdí, voy para atrás 15 y lo enganché. Y si me aburrí, voy para adelante 15 y más o menos lo voy seteando. Eso es muy importante. Acá tienen la velocidad de escucha. ¿Qué es esto? Lo puedo escuchar a 1 o a 1,2, 1,5 o 2. ¿Cuán rápido va a hablar el conductor? O sea, te hace hablar rapidito, bla. Esto es lo que hace que si yo quiero buscar algo o que lo quiero escuchar un poco por arriba, también puedo hacerlo. Y esto es fantástico. Y también te puedo escuchar más lento, ¿eh? Después tengo el de dormir. ¿Por qué está el de dormir? Porque el 70% de las personas escuchan podcast antes de dormir y tienen como un timer. Se apaga solo en determinado momento. Así que bueno, ese vale. Y el que más vale, que es nuestro objetivo central, es compartir. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos compartan. Por eso casi siempre el call to action es seguirnos en las redes y compartir este podcast en donde sea. Es importante que apuntemos a esto, no que sea un podcast que está como en el aire y que no tiene un objetivo de construir audiencia. Construir audiencia es construir base de oyentes, es moverse en redes, es pedirle a la gente que te siga, pero también ofrecerle algo más. Porque seguir por seguir no tiene demasiado sentido. Seguinos en Instagram, donde vas a encontrar el backstage de la grabación de la entrevista de no sé qué, donde vamos a subir todos los días, no sé, un programa de moda, un look diferente, donde tiene que haber una producción para las redes adicional a la producción del podcast. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué tiene de bueno el podcast? Las métricas, que son mucho mejores que las métricas de la radio. Sabemos quién nos escucha, cuántos nos escuchan, cuántos empezaron a escuchar y dejaron, qué podcast escucharon más. Todo esto, si vos entras en Spotify, te pones en Spotify para podcasters y te va a dar todas tus mediciones. Y ahí vas a poder tomar decisiones. Uy, mira, este episodio tiene el triple de oyentes que cualquier otro. ¿Qué habrá pasado? A veces son agentes externos, a veces no, pero con esas métricas podemos trabajar muchísimo mejor. Y yo sé que ustedes quieren llegar acá. La Plata, Laura, todo muy lindo, todo bárbaro, pero no vimos un mango. Deben estar pensando. Y bueno, acá es donde hay que explicar que la forma de retribución económica del podcast no es tradicional. No es, hola, hago un podcast, dame un sueldo. No funciona así. ¿Cómo funciona? Bueno, puede funcionar como complemento de un proyecto mayor, lo que decía Belén, los podcasts de Perfil, los podcasts de La Nación, los podcasts de Metro, los podcasts de RPAR, por ejemplo. RPAR es fíjense esto, es una editorial de libros para contadores. Yo sé que les puede sonar recontra aburrido, pero ¿qué hacen? Un podcast. Entonces, a veces sale por ahí. Capaz que mi viejo tiene, no sé, una empresa de textil. Y bueno, y vamos por allá, hacemos un programa de modas y le pido que me auspicie, ¿se entiende? Estos auspicios, como es tan segmentado todo, se dan más naturalmente. Bueno, editoriales ni hablar. La Nación tiene un montón de podcasts, Primer Café, Mesa Chica. Después canales o de televisión que tienen sus series y las series tienen sus podcasts. Entonces, ahí yo voy a pensarme como complemento de un proyecto mayor. Entonces, hago el podcast y se lo ofrezco a X persona, a X figura, pero como complemento de su proyecto. Y esa es como una puerta de entrada también interesante a los medios. Después están los branding, los que hacen las marcas. Mismo, BBVA hace su podcast. Fíjense, es una trampa, es un podcast, el de Fiorella Sargenti, es un podcast de Star Wars, pero lo auspicia Coca-Cola. Entonces, no piensen que, no, los podcasts, las marcas no quieren saber nada. No. Cada vez más marcas se vuelcan al podcast. ¿Por qué? Porque es segmentada la publicidad que pueden hacer. Ya tienen a los consumidores ahí. Hola, hago un podcast sobre gaseosas. Hola, Coca-Cola, ¿me auspiciás? Sale mucho más barato que auspiciar en un medio masivo. Pero van corriendo a auspiciarte. ¿Pero por qué? Porque encontraste el nicho que ellos quieren. Hago un podcast de autos. Hola, Firestone, ¿me publicitas? Sí, no es que haga un magazine. Ya tengo a tus oyentes, tengo a tus clientes.
Digo, mis oyentes son tus clientes y por eso se van a acercar. Si ustedes apuntan bien y lo ven desde el principio. ¿Qué iba a decir? Ejemplo. Yo escucho como corresponde en esta escuela el programa de Aliberti en la red, ¿no? Entonces, estas se van a reír ustedes. Porque está Aliberti, todo re zurdo, buenísimo, me encanta todo. Vamos a la tanda, dice Aliberti. Revista Caras, la revista de los de actualidad y los famosos. Esta semana conocí a Máxima Sorrigues y decís, hola, alguien, por favor avísele a Revista Caras que a la gente que escucha Aliberti no le interesa. ¿Se entiende la diferencia entre la publicidad en medio masivo y la publicidad en podcast? Que no solo es más barata, sino que va al punto, va al oyente que le interesa. Esto es muy importante porque acá está la clave de cómo vamos a conseguir anunciantes el día de mañana. Hay otras variantes. Bueno, acá está, justamente hablaba Belén. Las chicas de este podcast, que no voy a nombrar, financiamiento indirecto. Ellas hacen el podcast, perfecto. El podcast es gratis. No es que cobran el podcast, pero si querés venir a ver la grabación de nuestro programa en el lugar no sé cuánto, anotate y comprá tus entradas en no sé dónde, ¿está? Entonces, ¿qué hago? El podcast no te lo cobro, te cobro que vengas a ver la grabación del podcast, te cobro que estoy vendiendo los llaveros con el nombre del podcast, te cobro que estoy vendiendo diferentes elementos de marketing, o hicimos una nota con, ya no sé, Pirula, y esa nota es un contenido exclusivo y eso sí te lo cobro. Experiencias es lo que te digo, ir a un lugar, vamos a hacer un poco de bicicleta, vamos a hacer una bicicleteada en Parque Centenario, sale 100 pesos cada uno, ahí está la plata, no en el podcast. ¿Se entiende hasta ahí cómo lo voy a financiar? Otra cosa, también habíamos hablado, marca personal. Esta chica, por ejemplo, es una rosarina divina que hace un podcast de moda, entrevista a gente que hace moda, ya está. Te das a conocer a partir de tu podcast. Lo que hablábamos del programa partidario de un equipo de fútbol, por ejemplo. Bueno, me doy a conocer, capaz que no me voy a hacer re famosa. Es más, seguro que no me voy a hacer re famosa por esto, pero es un inicio, es el nicho donde voy a empezar a buscar mi lugar. Recuerden que ya no existe la fama como en la época de Susana Jiménez, digamos. Todo es mucho más segmentado. Entonces, si ustedes tienen una expectativa de que van a salir a la calle y la gente los va a parar por la calle porque hacen un podcast, no va a pasar. Y está bien que no pase. Y está bien que no sea re masivo, porque si no, no sería un podcast. Pero sí sirve para posicionarse. Hola, Andy Kuznetsov, estoy haciendo un podcast de famosos de ojos celestes. Quiero hacerte una entrevista. Sí, bueno, pero la entrevista. Te lo mando, te mando la nueva. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una columna para tu programa. Y así voy entrando. Mostrando algo que me apasione. Ahí está la clave del podcast, que tiene que ser algo apasionado, algo que realmente me guste. No todos pueden hacer podcast, porque no todos tienen una pasión todo el tiempo. Pero si la tenés, volcala a un podcast que va a estar buenísimo. Financiación colectiva, bueno, esto se hace en el país. La gente del Destape, la gente de Congo, crowdfunding, micromecenazgo. Yo quise poner estas fotos de fans de Congo que se llevan su taza de Congo porque aportaron a los podcasts de Congo, ¿se entiende? No es que pagan por escuchar los podcasts, pero de alguna manera tienen un plus, tienen la tacita, tienen la bolsita, bueno, y está perfecto, es otra forma de financiarlo. Después tienen los internacionales, los Kickstarter, que donde vos ponés tu idea, pero fíjate que Kickstarter, ¿qué tenés que hacer? Antes de todo esto, antes de ir a buscar plata, de ir a proponer, antes de ver las métricas, tenés que construir una base de audiencia, tener un mínimo de oyentes, 500 oyentes, porque si no los tenés, terminás como, viste, retrocede 2 casilleros. Entonces, eso es muy importante. No sé, ¿qué les parece? Traté de hacerlo lo más amplio posible, porque son muchas, es muy complejo el podcast. Está buenísimo. Que más o menos veamos todo el proceso. Por lo general se enseña, bueno, vamos a grabar, listo, grabamos, ya está. Pero no, acá es un proceso mucho más largo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay un montón. ¡Oh! ¡Wow! Escúchame, ahí Nazaret pregunta, ¿un podcast podría tener distintas temáticas en cada programa? ¿Cómo lo ves? Pero una temática general lo tiene que englobar. Si no, es como un programa. Ponele que yo hago un podcast de pintura. Bueno, Picasso es un programa, Dalí es otro programa, pero es de pintura. No es, hablamos lo que nos pinta. Fíjense que siempre, aunque no lo digan, lo hay, el futuro, que pareciera que están paveando, porque la verdad parece que están paveando. No, están hablando de algo que tiene que ver con cómo nos vinculamos afectivamente con la tecnología. Es genial,
pero no lo dicen. Y sí, y un día hablan de los Walkman, y otro día hablan de tal auricular, pero lo tienen claro en el fondo. ¿Qué plataformas hay para subir podcast? ¿En Spotify se paga para subir? Pregunta Mariela. No, por ahora no se paga, pero no podés subirlo a Spotify. Vos tenés que ir a buscar el código, por ejemplo, a SoundCloud. Ahí encontrás tutoriales fáciles. Vos tenés que subirlo a SoundCloud. SoundCloud te va a dar el código RSS. De ahí vos te vas con el código a Spotify. Esa era la pregunta, la segunda pregunta de Nacha. ¿Cómo se consigue ese código RSS subiéndolo a SoundCloud? Sí, o ahí vos. Alojadores son. Eso es gratis también. Alojadores de podcast. Sí, se puede pagar, obviamente, pero se consigue por ahora, sí. Si querés subir, puedes subir también a Anchor, dice Agus, pero se quedan con tus derechos de autor. Sí, bueno. Ahí entran en el juego del mercado, sí, hay diferentes, sí. ¿Es obligatorio el uso de artística en un podcast? No. No, yo estoy viendo artísticas mucho mejor jugadas que en la radio, o sea, tirar un audio, una frase y después poner la apertura, eso es piola, o poner una frase de un entrevistado, después poner la apertura, después presentarlo, lo juegan más original y está bueno. No, hay algún que otro podcast sin artística, pero ¿sabes qué pasa? Que vos estableces una marca tuya, entonces si no te presentás, y queda muy, salvo que seas, viste, no sé, Susana Jiménez, que todo el mundo te conoce, la gente va a decir, ¿y quién es? Es importante que te presentes, que el oyente sepa quién sos y de qué vas a hablar. En 3 frases, ¿eh? Sí, hasta Michelle Obama tiene artística. Qué obvio. Sí, es como para que el oyente se predispone a escuchar. Es una costumbre que está buena. Si creas un podcast, ¿tenés que registrarlo en algún lado, como el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, por ejemplo? Ahí me mataste. No estoy segura, no supe de problemas por ese tema, pero sí supe de gente que quería, que subió un podcast y vas a Spotify y hay 2 podcasts con el mismo nombre, por él. Y ahí estás con un lío. Además de registrar, yo te diría que te fijes si no lo tiene alguien antes, registrado o no, si no está en uso. Porque si vos lo haces primero y si lo registras, mejor. Pero trata de no usar algo que ya están usando porque es complicadísimo, si no, te lo pueden levantar y fuiste. Y Cami dice, ayer justo arrancó Foco, el podcast diario de redacción, donde trabaja, a veces escribe India, ¿no? Ahí, India Molina. Bueno, bien, sí, cada vez más medios gráficos se vuelcan al podcast, seguro, porque la gente está ocupada, está capaz haciendo otra cosa y en vez de leer, decide escuchar, y eso está buenísimo. Bien, y lo que decías del curso de PRX. Hay bueno, recomiendo Las Raras, es un podcast divino, que me encanta, que lo hacen en Chile, pero de toda Latinoamérica, Las Raras. Las Raras, escuchen Las Raras, pero además está asociado a la gente de Google Podcast que hace un curso. Está, como en todo, la versión paga, todo lo que quieran, pero también hay 10 videitos de PRX donde es más o menos lo que hice yo, pero los 10 pasos, digamos, que son videos de 3 minutos, que si tienen un rato son gratis, los ven en YouTube, como para pasar en limpio el tema, está bueno. Lo explican muy bien, son muy didácticos y muy dinámicos también. Bueno, me encantó. ¿Sí, alguna más? ¿Buscamos en YouTube? Sí, PRX, sí. Ahora sí, sí, Google Podcast, PRX, ahora te lo busco. A ver. Ya te lo paso, ya te lo paso. ¿Lo tenés vos? Sí. Podcast 101 se llama. Sí. Podcasting 101. Ahí te lo paso. Podcasting 101 está en inglés, pero está bien traducido si ponen subtítulos, ¿sí? Así que véanlo igual, que aunque esté en inglés, pues lo van a entender. Igual, aprendan inglés, ya que estamos. Totalmente. Son re violas. Perdón. Para subir a YouTube tendríamos que tener un soporte visual también, ¿no? ¿O no hace falta? Claro, ahí lo que haces es el mismo logo. Vos una vez que elegís tu logo, te casás con tu logo hasta que la muerte lo separe. No te separás de tu logo porque es parte de tu marca. Entonces subís el logo como una imagen fija. Podés agregar ese audio, viste, que se ponen las rayitas, pero podés poner el logo como imagen fija, sí. El logo, no foto de ustedes, el logo de la idea. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ella es Laura Katz, es una Ahora genia. comemos.
Ya nos vamos, ya nos vamos. Si no hay más preguntas, los estudiantes de locución es probable que la tengan a Laura en algún momento de la carrera, y si no, síganla en las redes, porque es súper interesante todo el tiempo. Hace una curaduría de cómo ella ve los medios, y da tips también, es muy genial. Locuprofe Laura Gracias. en Instagram. Locuprofe, sí. Justo estos días voy a subir una story de podcast periodísticos buenos, que yo sé que les gusta el periodismo, y el podcast periodístico es como una gran rama muy importante. Así que sí, eso lo trabajamos. Ahí va. Muy bien, bueno, gracias por estar acá. Y gracias Bueno, por todo. muchas gracias a todos. No se desanimen, esto va a pasar. Vayan para adelante, escuchen mucho podcast. Lo bueno, por ejemplo, de Spotify, que te da ya directamente el ranking de los más escuchados. Por lo menos los primeros 10, escúchanlo. Después van a ir navegando y conociendo. Pero hay que escuchar mucho. Es un universo que, bueno, dentro de este contexto, nos permite por lo menos volar un poco, despejar, salir de la pantalla. No termina nada acá, las carreras siguen. Lo remoto y la tecnología nos va a permitir hacer muchísimas más cosas que hace 15, 20 años, así que no se desenganchen de ello. Gracias a todos los que están saludando, Pablo, Axel, Nazaret, Bianchi, la tengo ahí, que la tengo en clase también, JO, bueno, muchas gracias, chicos, espero que les haya servido. Yo sé que no es profundo lo que yo dije, pero es importante también manejar herramientas, viste, ahí, a pelearla. Después, sí, está genial hacer debates sobre los medios de comunicación, debates sobre los contenidos, sobre el rol de la mujer, un montón de cosas, está buenísimo, y háganlo también. Pero bueno, esta clase buscaba más la cosa de la herramienta básica, ¿sí? Bueno, sigan las clases, estén atentos y atentas al campus porque hay más novedades. El jueves a las 20 tenemos la otra de herramientas para leer un info en velocidad y tener aire para contarlo, con Fabi Grosso y Marcelo Elorza, fonoaudióloga y docente de locución, de práctica de radio también. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Muchos seminarios de podcast que se pueden enganchar acá afuera, así que si les gusta el tema van a encontrar. Chao, chicos.